A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como todas las semanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Programa que es en coproducción con la Unión Nacional de Periodistas y este canal. En esta oportunidad es un gusto, es un honor tenerle como invitada a la doctora Margarita Hernández Naranjo. Ella es superintendente de Economía Popular y Solidaria. Permítame compartir con ustedes parte de su formación académica. Vamos a dar breves tips porque si leemos todo el currículum se va toda la media hora. Ella es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador con un MBA internacional de la Universidad de Economía y Ecología de Nürtingen-Hesslingen de Alemania. Ha desempeñado varios cargos de alta responsabilidad en organismos de control del sector financiero. Desde la creación de esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha destacado su labor en diferentes cargos como intendente del sector financiero popular y solidario, asesora de despacho, intendente general jurídica y superintendente encargada. Dentro de su trayectoria profesional también se destaca su desempeño como docente universitaria en materias relacionadas a fundamentos de derecho bancario y financiero, derecho administrativo, legislación bancaria, entre otras. ¿Quién más entonces que ella para conocer de la A a la Z todo lo que tiene que ver con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Pero en esta oportunidad le hemos invitado porque me parece interesante, yo misma desconocía que existía esta semana, bajo el tema de Cuídate, cuida tu dinero, inicia el Global Money Week. Bienvenida, la escuchan en todo el territorio ecuatoriano y quisiéramos empezar que usted nos diga, claro, hay un nombre en inglés, ¿no es cierto? Es la Semana Global del Dinero. ¿Por qué es importante esta semana y sobre todo para quiénes es importante? Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Permítanos comentar lo que es la Semana Mundial del Dinero. Efectivamente, en marzo, todos los años, se organiza por parte de la OCDE este evento de capacitación, de formación en temas financieros que está dirigido a niños y jóvenes. Y es precisamente ahí donde queremos hacer el empeño, en que esta campaña trabaja para formar niños y jóvenes en la interacción, no solo con el ahorro, sino con el sistema financiero nacional y con las bondades de esta gestión, digamos, concurrente que tenemos todos con el sistema financiero y que adecuadamente gestionada desde una educación financiera que forme, puede significar no solo el provecho para las personas, sino precisamente la realización de esas metas que se plantean. Ahora, Margarita, ¿sabe un niño de dónde viene el dinero? Y le quiero contar una anécdota. Una niña pequeñita en un centro comercial de Quito estaba con la madre, con la abuela, y cada vez que iba al cajero automático, la niña decía, qué lindo, ¿no? Nos dan dinero gratis. Abuela, nos dan dinero gratis en el cajero automático. Y eso me quedó a mí grabado porque, claro, los niños, ¿cómo deben saber de dónde procede el dinero? Generalmente ellos asocian de mi papá o de mi mamá, ¿no es cierto? Y claro, cuando van a un cajero automático ellos creen que cae del cielo y que es gratis. Precisamente por eso es importante lo que se desarrolla, las temáticas que se desarrollan en este evento. Ahí hay dos temas que son importantes respecto de lo que saben los niños sobre el dinero y que la campaña no solo está encaminada a niños, sino también a jóvenes. Es importante que desde temprana edad entendamos no solo de dónde viene el dinero, sino lo que el dinero significa, la responsabilidad y el esfuerzo que está ligado al dinero y al ahorro, y lo que significa
que a través del ahorro podamos lograr metas. Eso, formado, insisto, tempranamente en los niños, va a llevar a que los jóvenes tengan una mejor gestión cuando interactúen con el sistema financiero. El otro lado de esta campaña, que son precisamente los jóvenes, tiene ya temáticas que permiten que estos jóvenes no solo puedan planificar, sino también gestionar ya en una interacción efectiva con el sistema financiero lo que puede ser su futuro, porque no hay que olvidar que ya hablamos de otros temas como por ejemplo planificación e inversión. Pregunto, ¿los niños y los jóvenes ecuatorianos manejan dinero? A no ser que un poquito más allá de las mesadas que se les suele dar, ¿no es cierto?, cuando ya es un joven, un adolescente. ¿Cómo entonces ir a la práctica, más allá de la teoría? Porque es muy común en cada hogar ecuatoriano, un padre o una madre le dice a su hijo, yo que me esfuerzo tanto, que trabajo tanto para darte una educación. Entonces, pero el padre y la madre siempre asocia con el trabajo, o el niño valora el trabajo de sus padres, pero difícilmente me parece a mí que un niño valore el significado del dinero. Yo creo que ahí es donde esta campaña tiene un punto importante cuando enseña el ahorro. Y yo sí creo, respondiendo a su pregunta, que los niños interactúan y manejan dinero de manera distinta en distintas circunstancias, pero manejan dinero. Yo, por ejemplo, cerca de donde vivo, veo con frecuencia casi diaria cómo niños van a la tienda para comprar cosas para su casa. Yeah. Y esa ya es una interacción que les permite entender el valor del dinero, saber cuánto pueden comprar con el dinero que llevan, que tienen que traer un saldo de lo que gastaron, es decir, el vuelto, ¿no es cierto? Y lo que ese vuelto significa. Entonces, yo sí creo que tenemos que aprovechar que hay niños manejando dinero para enseñarles la responsabilidad de lo que eso significa. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque todos afianzamos nuestras esperanzas de lo que llamamos el futuro en los niños y en los jóvenes. Así que lo correcto es enseñarles a manejar precisamente ese futuro, un futuro que necesariamente va a conectarlos con esta realidad: dinero, ahorro, planificación, inversión. Ahora, Margarita, el ahorro ha existido siempre, ¿no? Desde que creo que existe la humanidad, un padre mejor organizado que quizás una madre mejor organizada, una vecina, una tía, una abuela, en fin. Pero yo pregunto, en una época de crisis como la que estamos viviendo, al adulto le resulta difícil ahorrar, no se diga una criatura. Entonces, ¿cómo compaginar, digamos, las crisis, que es donde se debería ahorrar, ¿sí? ¿Cómo compaginar estas crisis para llevar un mensaje claro a los niños particularmente? Porque quizás los jóvenes ya tienen una mayor experiencia de vida y han compartido muchas situaciones, pero un niño o una niña, no sé. Yo creo que las épocas de crisis son precisamente aquellas en las que tenemos que no solo ensayar, sino ya solidificar lo que significa el ahorro y esta interacción con el dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque en las crisis quienes tuvieron ahorros tienen una ventaja. Así que tal vez no tengan directamente la experiencia de poder ahorrar, pero van a tener la experiencia de saber lo que fue o la ventaja de tener ahorro o la desventaja de no tenerlo. Entonces creo que la crisis es una coyuntura fundamental para entender lo que el ahorro significa. Ahora, trasladémonos a la realidad de esos niños. Niños que tal vez en este momento no tengan la capacidad de ahorrar, de recibir un recurso para el ahorro. Sirve exactamente igual la capacitación, porque cuando la tengan, valorando este entorno de crisis, van a poder hacer más y mejor esta gestión del ahorro y de la planificación. Tiene usted toda la razón, y probablemente, y yo no le he preguntado algo que debí desde un inicio preguntarle, este público objetivo, ¿qué edades abarca en los niños y en los jóvenes? En los niños de 8 a 11 años, en los jóvenes de 12 a 29. Y ahí tenemos un público muy interesante, si es que uno piensa cómo está enfocada la campaña, que precisamente trata de llegar a estos jóvenes y niños a través de las instituciones educativas, es decir, colegios y universidades. Y ahí es donde nosotros tomamos protagonismo, porque la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria coordina la Semana Mundial del Dinero en el Ecuador en este año, precisamente bajo la temática que usted señalaba,
Cuídate y cuida tu dinero. Y lo que hemos hecho es englobar a las entidades del sistema financiero nacional que quieren participar en esta campaña, sumados a otros actores privados, para que gestionen estas capacitaciones a través de los colegios y las universidades. Lo más importante, tenemos casi 70 actores del sistema financiero nacional participando con nosotros en la campaña, que van a llegar a casi 15,000 niños en todas las provincias del Ecuador, y ese es un esfuerzo muy importante. El tema de manejar las matemáticas, la economía, el ahorro, generalmente es un tema bastante complejo. Me imagino que los capacitadores deben haber sido igualmente capacitados, ¿no es cierto?, para encontrar herramientas lúdicas, me imagino yo, y quizás a través del juego pues poder llegar sobre todo a los niños. ¿Esta campaña es a nivel nacional? ¿Es en todas las provincias del país o solamente es Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades más grandes? No sé. Llegamos a todas las provincias del país con la capacitación y precisamente las actividades están encaminadas a eso. Es más, el eslogan de la campaña es: aprende, ahorra y gana. Y es a través de esta diversión que nos da el aprender y el desarrollo de lo que significa el ahorrar, que vamos a poder permitir que ellos, los receptores de la campaña, ganen, que tengan una ventaja comparativa con otros que tal vez, como yo, pongo mi caso, no tuvimos la suerte de recibir educación financiera a temprana edad y nos tocó aprender ya con la interacción del sistema financiero lo que era tener una cuenta de ahorros, firmar una papeleta o saber cómo manejar una tarjeta de crédito. Ahora, la agenda temática para los niños de 8 a 11 años, por ejemplo, ¿cuál es? Los niños pequeños lo que reciben es nociones de precisamente de dónde viene el dinero, el ahorro, y lo más importante aquí es lo que usted señalaba. Ellos lo van a hacer este acercamiento a través de actividades lúdicas. Para los más grandes ya tenemos temas más desarrollados, como por ejemplo planificación e inversión. ¿Qué es lo que nos interesa? Por supuesto, este es un arranque, es un inicio. Esperamos el despertar de la curiosidad respecto de esta interacción con el dinero y que a través ya de un contacto más cercano con sus familias, sus padres, o para los jóvenes tal vez a través de las primeras experiencias de su vida laboral, resulte esto en la necesidad de buscar más y mejor instrucción al respecto, más información y formarse adecuadamente para cuando tengan que interactuar ya con el sistema financiero. Probablemente, Margarita, muchos de los padres y madres de familia que están viendo este programa ahora mismo dirán: bueno, y Mariana, ¿por qué no le pregunta a la señora superintendenta qué pasa con esos niños que no van a tener acceso, digamos, a esta campaña o esta capacitación? ¿Cómo un padre o una madre o una persona adulta puede incentivar a un niño a ahorrar, hacerle entender la importancia de lo que requiere este paso, cuando ese niño puede decir: pero ¿por qué? Si yo esos 50 centavos me puedo comprar un helado, me puedo comer un manicho, ¿por qué voy a guardarle en una cajita o en un cepo, Margarita? Yo creo que ahí hay un elemento fundamental y es uno de los temas que se desarrolla en la campaña: el distinguir entre la necesidad y el deseo. Y ese es un tema que nace del ejemplo, en la casa. Ahí es donde uno enseña. Cuando uno les muestra a sus hijos cómo maneja el dinero, como diferencia entre necesidad y deseo. Y esperamos que esta campaña no solo mueva a los niños, que mueva a las familias, que permita que en la conversación de la merienda de la noche del día de la capacitación, los niños hablen con sus padres de ahorro, de dinero, de lo que aprendieron. Y esos padres despierten también ese interés de inculcar en sus hijos, a través del ejemplo, este importante mensaje de lo que es el ahorro y lo que se puede llegar a tener a través de una adecuada planificación. Señora superintendente, en los jóvenes, claro, un hombre de 29 años, me imagino yo, o quiero pensar, que sabe ya lo que significa una deuda responsable. Pero lo hemos vivido en este año de pandemia, Margarita, como los adultos, ¿no es cierto?, con tarjetas de crédito, con dinero plástico, con lo que podían, se seguían endeudando. Y la Navidad, no, yo creía que podía pasar por desapercibida en las compras, en los gastos, pero no, veíamos cómo estaban abarrotados los centros comerciales, las bahías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la idiosincrasia, en este caso del ecuatoriano, que generalmente, porque no se puede
meter en el mismo saco a todos, pero generalmente el ecuatoriano se maneja como endeudarse, y claro, hemos aprendido que uno tiene que endeudarse hasta donde las sábanas se puede estirar, pero hay muchos casos que no, entonces sacan una tarjeta, sacan otra y con la una tratan de pagar la otra, de parchar, o sea, entonces usted decía, es cierto, con el ejemplo uno enseña a los hijos. ¿Qué significa una deuda responsable? Yo creo, Mariana, y ahí voy a hacer una referencia que a mí me resulta muy interesante trabajar desde el idioma. Yo soy abogado, como usted tuvo la gentileza de referir en mi hoja de vida, y entonces la claridad de las palabras ayuda mucho. Si uno piensa etimológicamente en lo que significa, de dónde viene la palabra ahorro, la raíz más antigua es una palabra árabe que significa libertad. Yo creo que si uno entiende que etimológicamente el que ahorra se libera, todo lo demás está dicho. Esa es la independencia económica, ¿no? Correcto. Y es lindísimo el concepto, es lindísimo el concepto. Ahora, no todos podemos tener independencia económica y el ahorro tiene distintas caras. Y el crédito es, de cierto modo, un ahorro forzado, en el que adelanto algo, pero por supuesto, como usted decía, ese algo que se adelanta y el crédito tiene que manejarse responsablemente. Y ahí hay otro concepto que a mí me resulta también muy claro. Cuando uno paga la deuda, y así dice la normativa, honra la obligación. Y ese honrar la obligación tiene que ver ya con la condición propia de la persona. Y con ese compromiso ético, ¿no? Con ese manejo ético. Con ese compromiso que se adquiere con la obligación. Entonces ahí hay un círculo que necesariamente tenemos que entender y en el que por supuesto influyen otros elementos. Por ejemplo, el hecho cierto, más allá de la idiosincrasia del ecuatoriano, de que vivimos en un entorno que premia más el gasto que el ahorro. Por donde lo veamos, se premia más, se ve mejor, inclusive sirve para el tema tributario, el gasto y no el ahorro. Entonces, ahí hay otras lógicas que hay que empezar a trabajarlas, pero lo importante es entender estas diferencias y si ahora tenemos tal vez una cultura de manejo del crédito, por ejemplo, que era lo que usted refería hace un momento, que no es tan deseable, esperemos que a través de este tipo de accesos y de capacitaciones, en un futuro los jóvenes puedan tener más libertad. ¿Por qué es necesario, por no decir indispensable, en todo hogar, por muy grande, por muy chiquito que sea, manejar un presupuesto? Y lo enfatizo, presupuesto. ¿Por qué? Yo creo que lo importante de tener un presupuesto es precisamente entender para qué sirve. Y lo que nos permite el presupuesto es planificar. Entonces, un presupuesto adecuadamente gestionado, adecuadamente estructurado, permite que las familias planifiquen. Existen, y usted lo señaló perfectamente, todo tipo de hogares, es decir, desde aquellos en los que habrán más carencias hasta aquellos en los que habrá más holgura respecto del gasto. Sin embargo, todos estamos sometidos a imprevistos y a gastos que son más allá de la regularidad. Y lo que permite el presupuesto es estar preparados. Y no hay mejor momento que este de la crisis que hemos vivido para entender que eso es una verdad absoluta, porque todos los hogares han tenido un imprevisto, unos más graves que otros, y en un tema tan delicado como es el de la salud, en el que realmente el gasto no se puede diferir. Creo yo que, insisto, este es el mejor momento de entender cómo la planificación, el ahorro y la responsabilidad pueden transformar ya no nuestro presente, sino el futuro de esos niños y jóvenes. Ahora, Margarita, si bien es cierto, durante todo el mes de marzo está destinado para estas motivaciones, digo yo, estas concienciar también, ¿no? Que creo que es la parte más importante de esta campaña. Pero hay una semana específica del Global Money Week. Así es. Se realiza desde el 22 hasta el 28 de marzo
El lunes arrancamos ya con la campaña y desde la superintendencia estamos realmente emocionados, no solo por lo que vemos que va a significar esta campaña en este año en el que hemos sido quienes la organizan en el Ecuador, sino además porque vemos el entusiasmo con que están participando las entidades y las organizaciones que nos acompañan en esto. Y realmente eso nos ha llenado no solo de tranquilidad respecto de la gestión que nos corresponde como organizadores, sino también de esperanza respecto de este compromiso que están adquiriendo con esos niños y jóvenes que sabemos en el futuro necesariamente interactuarán con estos actores del sistema financiero. Ahora, esta campaña, Margarita, es a nivel mundial. Así es. Se realiza desde el 2012. Han participado ya casi 40 millones de niños a nivel mundial y lo más importante, participan 175 países y entre esos estamos nosotros. Me viene a la mente este instante, ¿qué dirán o qué dirá el mundo capitalista? Que le incentiva a consumir, a gastar, cuando la tarea de ustedes en este momento es todo lo contrario, a ahorrar. Yo creo que más allá de que pensemos en lo que puede ser una tendencia ideológica, en lo que hay que pensar es en lo que esto significa. Y yo creo que todos estamos claros, tengamos la tendencia que tengamos, de que formar adecuadamente niños y jóvenes garantiza un mejor futuro. Insisto, ya no para nosotros, para ellos. Y lo más importante de entregar en manos capacitadas ese futuro es precisamente que ellos podrán dejar mejores días para los que vienen detrás. Vuelvo al tema de la crisis y de lo que hemos vivido. Haber entendido que, por ejemplo, paralizar el mundo en razón de la pandemia mejoró el impacto que las personas tenían en el medio ambiente, nos tiene que hacer pensar en lo que estamos dejando para los que vienen. Y por supuesto, la responsabilidad que es formar se transmite, se traslada a ellos en mejores condiciones, que es lo que esperamos que tengan, ya no solo en los temas de medio ambiente y del entorno, sino también en el manejo responsable de sus finanzas. Señora Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, esta campaña, presumo, se maneja en los sectores urbanos. ¿Qué pasa con nuestros niños indígenas, por ejemplo? Nosotros hemos procurado llegar a todo nivel, a todo estrato y a todo el país. Así se maneja la campaña. Y hay un tema muy interesante en el que quiero hacer énfasis. En esta campaña nos acompañan 63 entidades del sector financiero popular y solidario. Las entidades del sector financiero popular y solidario tienen presencia con sus agencias y sus oficinas en los territorios con mayor pobreza y mayor ruralidad en el país. Así que precisamente es a través de ellos que vamos a llegar a estos territorios. No hay que olvidarse, tenemos campañas planificadas para todo el país y el número de niños y jóvenes a los que se va a llegar es un número importante, son casi 15,000. Lo que esperamos es que esto se siga replicando, pero no nos vamos a quedar en la Semana Mundial del Dinero porque uno de los principios del cooperativismo que forma las entidades que nosotros controlamos es precisamente el de la educación. Así que desde el año anterior, la superintendencia emitió ya una norma que lo que hace es regular la educación financiera en las entidades del sector financiero popular y solidario y hemos tenido a través de la aplicación de esa norma excelentes resultados. Así que no solo estamos formando a los jóvenes, sino también procurando que se forme a los socios de las entidades para un mejor desempeño, insisto, en esta interacción con los intermediarios financieros. Señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, y con esto terminamos la entrevista con esta última pregunta. ¿Cree usted que al finalizar la campaña nuestros niños podrán cumplir con el eslogan de aprende, ahorra y gana? Por supuesto que sí, porque van a aprender, los contenidos están desarrollados de manera que el aprendizaje va a resultar natural. Espero yo que de aquí en adelante, aunque sea poquito, empiecen a ahorrar y que entiendan lo que eso significa. Y solo con esos dos hechos ya ganaron. Así que con esa ganancia de los niños y los jóvenes vamos a ganar todos. Ustedes han escuchado, amigos y amigas oyentes, a la doctora Margarita Hernández. Ella es Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Les queremos agradecer a todos ustedes por haber estado en primera fila
para esta entrevista y, por supuesto, como todas las semanas, siempre queremos contar con su gentil sintonía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.